Esta presentación trata sobre el análisis de residuos, en donde tenemos como contenidos principales por qué determinar residuos. Luego, cómo se determinan los residuos, algunas buenas prácticas de laboratorio, qué significan las buenas prácticas de laboratorio, la acreditación, el concepto de acreditación de metodologías bajo normativas, y comenzamos por qué son los residuos. Hablamos aquí de dos tipos de residuos: los residuos de los agroquímicos y los residuos procedentes de medicamentos veterinarios. Per se son los peligros que se acumulan en la copa de riesgo y son indicadores fidedignos de la aplicación de las buenas prácticas. Si ha habido una práctica deficiente, lógicamente, los residuos van a estar en mayor proporción. Pero si las prácticas han sido buenas, podemos esperar niveles bajos de residuos. Además, pueden constituir una barrera justificada al comercio, si no son atendidos debidamente. En su mayoría, los residuos son peligros que se manifiestan en forma crónica y no es fácil relacionarlos con los síntomas y rastrear el origen de los hallazgos clínicos. Es decir, que muchas veces no sabemos con exactitud qué consecuencias van a tener determinados residuos ni cuándo se van a manifestar. Algunos residuos se acumulan, otros no, otros se degradan, se eliminan. Todo eso tiene mucho que ver para saber si habrá una consecuencia en forma sintomática. Veamos ahora cómo se determinan los residuos. Es bastante lógico pensar que a medida que hay avances en el desarrollo de los agroquímicos y los medicamentos, de igual forma tienen que avanzar los métodos para detectar sus residuos. La tendencia apunta a ingredientes activos más fácilmente degradables, productos de descomposición menos tóxicos, menor bioacumulación y que sean efectivos a dosis bajas. Esa es, como les digo, la tendencia que se piensa que sigue todo esto. Juega un papel muy importante la rastreabilidad, las técnicas de muestreo, las medidas que se tomen contra la contaminación de las muestras, porque tratándose de componentes que están en cantidades muy pequeñas, si no se manejan bien, puede haber una contaminación involuntaria por medio de algún plaguicida y pueden dar falsos positivos. También la custodia de las muestras y la extracción de los ingredientes activos. Las técnicas de extracción son muy importantes. Y finalmente, los límites de detección de los equipos. Como les decía, los equipos también han tenido una evolución, un desarrollo, en donde cada vez los límites de detección están más bajos y hay mayor facilidad de encontrar cantidades muy pequeñas de esos mismos residuos. Los principales métodos que se utilizan para la detección de estos residuos dependen en mayor grado de la preparación de las muestras. Luego hay una fase de una separación de los compuestos. Aquí tenemos que la preparación de las muestras se basa en una extracción. Vamos a explicar un poco qué es una extracción, pero ahora básicamente seguiremos un diagrama de flujo para ver hacia dónde va. La separación de los compuestos, en este caso por HPLC, que sería cromatografía líquida de alto rendimiento. Luego también tenemos otros métodos como la cromatografía gaseosa y los métodos más usuales de detección, entre los cuales figuran espectrometría de UV visible o visible, es decir, de rango UV y visible,
espectrometría de fluorescencia, detección de llama, de ionización de llama, y también el detector de captura de electrones. Existen otros tipos de detecciones, pero vamos a mencionar como algunos de los más importantes, los que están ahí enumerados. Se pretende una detección con el mínimo de falsos positivos. Falso positivo significa que se detectó algo que en realidad no está presente. El detector de masas es un ejemplo de una detección para minimizar precisamente la detección de falsos positivos. Y el detector de masas puede estar asociado a un HPLC o a un cromatógrafo de gases. Tenemos ahí plasmado lo que sería el flujo desde la preparación de la muestra, su extracción, la separación de los compuestos y los métodos más usuales de detección de las moléculas que se vayan separando. La extracción, tal vez vale la pena explicar qué es, y se puede hacer una comparación simple con lo que significa hacer café. Se extraen compuestos al hacer café, compuestos de sabor, aroma y color del café, cuando se ponen los granos molidos en agua caliente. El agua caliente lo que hace es extraer esos elementos y lo que tenemos es una taza de café. De la muestra de alimento, los residuos a determinar se extraen con un solvente adecuado. Es decir, que se utiliza una sustancia química que sea compatible con el residuo, en donde se solubilice el residuo y se extraiga, como lo dice la palabra. Ese solvente contiene el o los ingredientes activos que se están buscando. Luego vendría el análisis propiamente dicho. En el extracto obtenido se hace el análisis para encontrar el ingrediente activo. También puede ser que el analito, o sea, la sustancia, el principio activo que se busca, ya no esté presente como el ingrediente activo, sino que se determine algún producto de su degradación, es decir, un metabolito de esa sustancia. Eso depende mucho de las características químicas del ingrediente activo que estamos buscando. El análisis consiste en un método instrumental que separa una especie molecular y luego la identifica de acuerdo a sus características y la cuantifica de acuerdo a la duración o la intensidad de una señal. Tenemos aquí un esquema general de un sistema de análisis por cromatografía. Se ha hecho un dibujo sumamente simple, pero el principio es el que se escribe a continuación. Tenemos un flujo de gas en caso de un cromatógrafo de gases, o un flujo de un solvente líquido en caso de un HPLC. A ese flujo le entra la inyección de la muestra antes de entrar a lo que sería la columna. En la columna ocurre la separación, es decir, que la muestra se va a ir separando en sus distintos componentes, y a medida que se vayan separando a la longitud de la columna, cada uno va a ir saliendo en forma separada y el detector nos va a decir cuándo está saliendo determinada molécula y cuándo no. Esa señal, su intensidad, su duración, nos va a permitir interpretar cuál ingrediente activo estamos viendo, cuál componente estamos viendo de la muestra y cuánto hay. Es decir, que terminamos con un análisis cuali y cuantitativo. El aspecto cualitativo viene por comparación de estándares y el aspecto cuantitativo normalmente viene dado por la intensidad de la señal, lo que antes se medía como
el área bajo la curva, y ahora de eso se encarga la computadora para hacer las determinaciones cuantitativas más exactas y más amigables al usuario. Hay un ingreso de la muestra, hay una columna donde ocurre la separación, un detector que, como dice su nombre, hace la detección, y la cuantificación la hace la computadora. Estos serían los elementos, que son muy similares tanto por cromatografía de gases como por HPLC. Los métodos de separación, decíamos que los métodos cromatográficos son similares a una carrera de obstáculos para moléculas. Todas las moléculas tienen que llegar a la meta, pero algunas tienen ventaja o desventaja por sus características. Entonces decimos que algunas moléculas son más ágiles o más rápidas para viajar a través de la columna que otras. Entonces el obstáculo que les ofrece la columna va a ser diferenciado según el tipo de molécula. Esto puede ser su masa, puede ser su estructura, puede ser su afinidad con el material. Así es como se van ordenando y emergen por la salida, separados en grupos, las especies químicas. Tenemos un pequeño dibujo ahí donde vemos puntos de diferentes colores, y a medida que vamos avanzando, los puntos de colores se van separando, y ahí pueden ver ustedes que están saliendo primero los verdes, después los rojos y por último los amarillos, cuando en la muestra original venían todos juntos. A medida que salen de la columna, hay que detectarlos para saber cuándo están saliendo y qué señal están produciendo. Y los métodos de detección más utilizados sirven para saber cuándo sale cada grupo. En cromatografía de gases tenemos la detección por ionización de llama, que mide precisamente la ionización dentro de una llama por una conductividad. El de captura de electrones, que mide el paso de los compuestos orgánicos a través de un campo eléctrico constante. Y en el caso del HPLC tenemos el detector de absorbancia visible o el de rango ultravioleta, el detector de fluorescencia, que tiene unos límites de detección más bajos para analitos que tienen fluorescencia, y para ambos tipos de cromatógrafos se suele tener detectores de masa que facilitan la detección en límites muy bajos. En las prácticas de laboratorio, el éxito de la aplicación de las metodologías va a depender en primer lugar, de la idoneidad de las instalaciones y los equipos. Se necesitan equipos adecuados, se necesitan instalaciones adecuadas, se necesita que el medio en que se está haciendo el análisis sea amigable a los procedimientos. La fidelidad de la ejecución de los procedimientos y la habilidad, lógicamente, de los analistas. Para el trabajo de laboratorio se requiere del cumplimiento de una serie de buenas prácticas de laboratorio. Esto asegura la reproductibilidad de los procedimientos. Y para eso existen lo que conocemos como acreditación de metodologías. El concepto de acreditación normalmente lo aplicamos a una autorización de cuerpos certificadores, pero para las pruebas analíticas es distinto el concepto. Tenemos una norma que es la ISO/IS 17025, que es una norma del grupo CASCO, que es el CASCO. CASCO es el comité de la ISO para la evaluación de la conformidad. Se trata de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. Debe entenderse que no estamos certificando laboratorios con esta norma. Lo que se hace es acreditar
las metodologías en particular, o sea, un análisis en particular. Es muy difícil decir que un laboratorio está certificado para proceder a cualquier tipo de análisis. Lo más lógico es ir a las metodologías y ver si el laboratorio puede cumplir con las condiciones que se piden para que esa metodología sea acreditada. La norma es verificada por un organismo oficial, no por un cuerpo certificador, como en el caso de las otras normativas que hemos visto en el curso. ¿Cuáles son las ventajas para un laboratorio de acreditar sus métodos de análisis por la ISO/IEC 17025? En primer lugar, que el laboratorio se somete a auditorías por parte de un sistema oficial. Incluye aspectos de buenas prácticas, incluye aspectos administrativos, tanto del manejo de la muestra, como del procedimiento, como de la entrega de resultados. Y también la Global Food Safety Initiative, que es la iniciativa global de inocuidad de alimentos, ya la hemos mencionado, reconoce la competencia del laboratorio si tiene sus metodologías acreditadas bajo esta norma. Hay que hablar de esto porque hay entidades que certifican laboratorios. Eso existe en autoridades locales, estatales. Sin embargo, lo que realmente goza de reconocimiento internacional es la acreditación de métodos de análisis, tal como lo hace la norma mencionada. Por ejemplo, si una autoridad estatal, un Ministerio de Salud, de Agricultura, publica cuáles laboratorios reconoce oficialmente, eso está correcto en el sentido de que existe un reconocimiento oficial, pero suele ser condición para reconocerlos que tengan acreditadas sus metodologías. Y ahí es donde se ve cuáles son las metodologías que están acreditadas. Entonces, un laboratorio puede tener un número determinado de metodologías acreditadas y otro puede tener otras. Veamos qué hemos aprendido en esta presentación. En primer lugar, hemos hablado de las bases de la determinación de la analítica de los residuos, bases sobre las metodologías. Es decir, que hemos hablado de la comprensión de los principios de funcionamiento en una manera muy simplificada, no para ser analistas, pero sí para comprender de qué se está hablando. Y también hemos visto algo sobre certificaciones y las acreditaciones relacionadas con este tema. Bien, pues hemos llegado al final de la presentación y como siempre les deseo que les sea de mucho provecho. Gracias.